Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escucho. Muchas gracias, Todo, William. todo bien, hermano. Bien, señores. Bienvenidos, bienvenidos. Un minutito para enviarle un mensaje a los demás. Bien, hay unas cuantas personas más que se vienen integrando por acá. Excelente. Señores, bienvenidos. Cuéntenme cómo les fue con las asignaciones de las unidades 1 y 2 que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Hay dudas, aclaraciones que quieran que revisemos antes de iniciar con el contenido de esta semana? Entiendo que hay muchos puntos que ya ustedes lo habían visto. Todo claro, nos dice Willy Guerrero por acá. Y por esa razón, eh, bueno, vamos nuevamente con el idioma. Exacto, sí. Tomar en cuenta lo del idioma. Déjenme cambiarlo de inmediato. Lo que pasa es que realmente solamente ustedes trabajan la parte del idioma en inglés, entonces el resto de la semana vemos solamente español. Pero de todas formas, gracias por recordar. Vamos a hacer el cambio ahora mismo, desde iniciar, para que iniciemos con buen pie. Bien, entonces, a ver, excelente, ya estamos por acá. Entonces, bueno, miren, en esta semana vamos a trabajar lo que es la consolidación de datos y la creación de consultas. Básicamente aquí vamos a ver algunas formas de manejar datos, cuyos datos pueden ser extraídos de sistemas externos, no necesariamente en este caso algo generado en Excel, ¿bien? Tenemos un sistema dentro de la empresa o tenemos la necesidad de generar un reporte específico que la reportería no nos permite crearlo como está ya prediseñado. O supongamos que tenemos información de dos reportes diferentes y tenemos la necesidad de unificarlos. Bien, entonces una de las funcionalidades que estaremos viendo el día de hoy, dentro de ella está la parte de consolidar, la parte de realizar Microsoft Query, la parte de importar archivos CSV con delimitadores, todo eso lo vamos a estar viendo el día de hoy en la unidad 3. Si se fijan por acá, ahí estoy compartiendo mi pantalla, perfecto. Tenemos la guía de la unidad, en la cual tenemos todo el material que vamos a estar desarrollando, consolidar datos, Microsoft Query, importar archivos de texto en Excel, es lo que vamos a estar trabajando en esta unidad. Y por acá vamos a ir viendo ya paso por paso cómo ir desarrollando los diferentes puntos a tratar. Bien, entonces empezamos con la parte de consolidación de datos. Ahí se ve el proceso de cómo ir realizando la consolidación de datos, cuál es la opción a utilizar. En este caso, la consolidación de datos la tenemos partiendo de que tenemos varias hojas con datos similares y queremos unificar esos datos en una única hoja.
tomando en consideración los diferentes meses. Ya por acá tenemos entonces la consolidación de datos de varios libros de Excel, utilizando la parte de Microsoft Query. En este caso tenemos un único libro con varias hojas y unificamos las diferentes hojas en una hoja adicional. En este caso estamos trabajando en base a varios libros. Bien, varios libros. Y de esos libros yo puedo indicarle al sistema cuáles van a ser las columnas que yo quiero que sean insertadas en esa nueva hoja dentro del libro nuevo, por ejemplo. Bien, o sea, tengo dos libros que tienen información y tengo un tercer libro en blanco que es donde yo voy a importar las informaciones, las columnas que yo quiero específicamente de esos dos libros que contienen información separada. Bien. Hay muchas, dentro de estas funciones podemos trabajar algunas de ellas de manera manual. Regularmente lo hacemos, copiamos una columna, copiamos esto, copiamos aquello, pero la idea es hacer el enlace a través de Microsoft Query para que ustedes vean con qué facilidad lo podemos hacer. Y adicional a esto, esto nos permite de que si esos archivos son actualizados, entonces también nuestra consulta va a actualizar el resultado en el libro tercero, ¿bien? Entonces, esa información también es importante. Ya vemos por acá el paso a paso. Hay algunos de los pasos de la guía que han cambiado debido a la versión que se utilizó al momento de que creé la guía esta. Aplicaba hasta 2016. En el caso nuestro, vamos a utilizar el FI 365, como ya ustedes saben, y hay algunos ligeros cambios que vamos a ir viendo en la marcha, para que así vean lo mejor de los dos mundos. Aquí se ve el ambiente de Microsoft Query, en donde yo puedo tener diferentes tablas y enlazarlas entre sí. Las tablas representan los libros. Aquí se ve lo que es el enlace entre una tabla, entre un libro y otro. Y hay diferentes opciones que también vamos a ir viendo cómo se van desarrollando en la marcha. Y por último, ya vemos por acá la parte de importar los archivos, donde tenemos un archivo quizás exportado de un sistema. Y en este escenario no tenemos una secuencia, por decirlo así, o una cantidad de caracteres que se utilice como separador entre uno y otro, entre una columna y otra. Y en este caso se está utilizando lo que se le llama un delimitador. Un delimitador es un símbolo que se utiliza para separar una columna de otra en un archivo de texto como este. Bien, entonces ya aquí yo podría identificar que este es el primer delimitador y hace referencia a este primer campo que tengo acá de cada una de las filas. Luego del delimitador tengo un segundo campo que representa el segundo campo de la fila, de esta línea, ¿bien? De cada línea. Entonces, y así sucesivamente voy teniendo delimitadores y esos delimitadores pueden ser, por lo regular, es un símbolo que no es muy utilizado dentro de la cadena de caracteres que estoy utilizando. Bien, o sea, por ejemplo, si se fijan aquí, tengo un valor que es aparentemente una fecha. Tengo un valor aquí que es aparentemente una fecha, ¿verdad? Entonces, aquí se utiliza el slash, bien, para separar el día del mes y el mes del año, ¿verdad? Aquí estoy utilizando un espacio entre nombre y apellido. Y aquí estoy utilizando datos alfanuméricos y acá solamente estoy utilizando datos numéricos. Entonces, si utilizo aquí un espacio, no puedo utilizar el espacio como separador porque entonces él va a ver a Isabel como un campo y a Crespo como otro campo. Entonces, esos son de los puntos a tomar en cuenta al momento de nosotros estructurar la data que vamos a exportar o cómo nosotros identificar cuáles son realmente los símbolos que dividen una columna de la otra. Entonces, ese análisis visual hay que hacerlo al archivo antes de proceder con la ejecución. Entonces, ya aquí se les va mostrando los pasos de cómo ir realizando las diferentes asignaciones. Aquí hay un cambio interesante que lo vamos a estar viendo. Ya esto tiene un asistente un poco más
amigable y con muchas más herramientas que también lo vamos a ir desarrollando en la marcha. Y al final tenemos aquí algunos ejercicios para los que se motiven a crear una tabla e ir realizando pruebas, practicando un poquito sobre los diferentes puntos, lo pueden hacer. No es obligatorio que esto sea cargado en la plataforma. Perfecto. Ok, continuando por acá, entonces tenemos los audiovisuales. Aquí vamos a mostrar nuevamente, aquí lo tenemos en base a lo que ya tenemos en la guía. Los audiovisuales están en base a cada funcionalidad que vamos a estar viendo, consolidar, importar, y en Microsoft Query, que también aquí están disponibles y lo pueden utilizar para realizar la actividad de la unidad. Ya entrando en materia, tenemos para esta unidad 3, 3 actividades. La actividad 1, la 2 y la 3. Y adicional a esto tenemos un pequeño foro. Este foro creo que está relacionado al foro de dudas. Perfecto. O sea que aquí básicamente si tiene una duda es que la va a colocar. No hay algo teóricamente que hacer. ¿Bien? Pero sí deben descargar estos archivos que son los archivos de insumo que vamos a utilizar. Primero tenemos un archivo de precio, luego tenemos un archivo de producto y también tenemos un archivo de datos de ejemplo que es el archivo plano a los documentos tipo TXT que por lo regular se abren en el bloc de notas. Se le llaman archivos planos porque tienen un texto así como con poco formato. ¿Ven? Incluso si le doy un clic directo, que fue lo que hice, miren cómo se muestra acá. No se vale copiar el archivo, copiar el texto y llevarlo a otro archivo, porque si se fijan, incluso aquí hay caracteres que no se están mostrando como deberían. Entonces, eso porque el navegador no lo está interpretando. Entonces, la forma correcta para descargar este file es haciendo un clic derecho sobre el mismo y diciéndole aquí guardar enlace como. Guardar enlace como. Y aquí si se fijan ya él me va a decir el nombre del documento y que es un archivo TXT. Le digo guardar y ya ese archivo se descarga y ya yo lo puedo ejecutar directamente en el bloc de notas. Y ya acá puedo ver e identificar visualmente cuáles son los delimitadores que vamos a estar utilizando para separar una columna de otra. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿bien? Identificar cuál es el delimitador. En ocasiones, cuando el asistente hace un scan de la data, él puede lograr identificar cuál es en este caso, el delimitador. Bien, pero si en dado caso en algún momento no lo hace, es recomendable que nosotros identificarlo y luego ingresarlo allá. Entonces, esos 3 archivos, yo les recomiendo para la práctica que los guarden dentro de una carpeta en su escritorio. Bien, en su escritorio. Entonces, esos 3 archivos, ustedes lo van a guardar, se descargan acá en descargas, están por acá, y los van a guardar en su escritorio. ¿Por qué? Yo lo tengo aquí como ejemplo de Microsoft Query. Aquí tengo una carpetita y aquí tengo mis 3 archivos. Lo que pasa es que la herramienta de Microsoft Query tiene una limitante con relación a la identificación de los archivos. Y él ve directamente las carpetas que están dentro del usuario que tienen inicio de sesión. Bien. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo acceso a mi computador completo. Puedo tener acceso y colocar archivos en el disco local C directamente, por ejemplo. O en el disco local D, no necesariamente en mis documentos, mi descarga y así sucesivamente. Entonces, les recomiendo que lo coloquen acá en el escritorio y ya aquí usted va jugando con ellos según vayamos trabajando. Entonces, vamos a iniciar. La primera actividad que nos dice, vamos a ver, actividad 1, de abrir. Aquí la tengo. Bien, tengo 2 hojas, tengo aquí en este caso 4 hojas. Tengo la primera que es la instrucción. Ya luego acá tengo las ventas por países.
Si se fijan, aquí tengo las diferentes ventas por países en el mes de julio, las diferentes ventas por países en el mes de agosto y las diferentes ventas por países del mes de septiembre. Claro, hay países que vendieron quizás, por ejemplo, en este caso Francia, vendió en julio, pero no la veo en agosto, y en septiembre sí la vuelvo a ver. Bien, entonces la idea es que cuando consolidemos estas tres hojas, vamos a tener una sola columna con los diferentes países y los diferentes meses, hayan vendido o no, van a estar siendo mostradas acá. Bien, entonces es importante tomar eso en consideración. Entonces nos colocamos acá, ¿qué nos dice? Genera una base de datos, ya esa base de datos está generada con los registros. Las columnas deben estar colocadas, nos indica aquí las siguientes hojas que ya la tenemos acá. Y utilizando la función consolidar la información de las ventas de los 3 meses, una única hoja llamada hoja 5. Bien, entonces vamos a abrir una hoja nueva. En este caso es esta que está acá. Vamos a decirle aquí, el nombre pueden ser creativos. Poner consolidar. Bien, entonces estando ya acá, podemos ir al menú Data y aquí en el Data Tools tenemos aquí la herramienta de Consolidate. Esa herramienta es la que nos va a ayudar a nosotros a poder realizar lo que es la referencia entre uno y otro mes. Bien, entonces ya por ejemplo acá, yo puedo indicarle cuáles son los datos de julio y los puedo ir agregando acá en las diferentes referencias. Por ejemplo, aquí le digo, esta primero, luego me puedo cambiar a agosto y selecciono específicamente la de agosto y vuelvo y la agrego. Y por último, puedo agregar aquí las de septiembre y vuelvo y la agrego. Como punto aquí a tomar en consideración, tenemos aquí debajo que si yo quiero que se usen los labels de la parte superior y de la columna de la izquierda. Bien, o sea, los diferentes meses en la parte superior y de la columna de la izquierda los nombres de los países. A lo cual yo le voy a decir que sí. Esas son las dos opciones que vamos a utilizar. Presiono OK y ya veo que él acá me ha consolidado los diferentes datos. Y adicional a eso, claro, en este escenario son pocos registros. Quizás podemos decir aquí, bueno, pues yo fácilmente hubiese dicho aquí copiar esta información y la traigo acá y la coloco aquí y luego vengo a septiembre y la coloco acá. Eso, genial, es lo más fácil. Pero imaginemos que tenemos una tabla con 100.000 registros, una tabla con 50.000 registros, 20.000 registros. Bien, realizar una labor como esa puede traer una cantidad, pueden requerir una cantidad de tiempo específica. Sin mencionar el margen de error de hacerlo de manera manual. Bien. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el caso de Francia, que fue el que tomamos inicialmente, ya vemos que en julio Francia sí tuvo ventas, en agosto no tuvo ventas, tal y cual lo vimos, y en septiembre sí tuvo ventas. Bien, entonces, básicamente ya con esto, ya si quieren aquí darle un formatito como tabla, lo pueden hacer, pero ya con esto guardamos el documento y ya hemos realizado la primera actividad. Por acá. Ya eso es opcional. Bien. Entonces, vamos a ver la siguiente actividad. La actividad 2, y en la actividad 2 vamos a estar viendo la parte del Microsoft Query. Y para ello, recuerden que lo primero que hicimos fue descargar los archivos que vamos a utilizar, los archivos fuente que vamos a utilizar para desarrollar esta actividad. Nos dice, descargue de la plataforma los libros requeridos para este ejercicio, que son productos y precios, y utilizando la función Microsoft Query,
consolidar la información de los libros mencionados en un nuevo libro llamado Microsoft Word. Debe contener 3 columnas, en este caso, el código del producto, el nombre del producto y el precio del producto. Esto del código de producto se habla, por ejemplo, cuando está orientado a una base de datos. Si vemos la información que tenemos en la carpeta, nos vamos a dar cuenta que tenemos en producto un ID de producto, que es como realmente es organizada la información en el uso de base de datos. Y ese ID de producto, el que hace referencia, por ejemplo, el 25061 al arroz. Bien. Pero si abrimos, por ejemplo, precios, en precios no tenemos el nombre de arroz, sino que tenemos el 25061, que es el que relaciona a este precio con ese nombre de producto que tenemos en el otro libro, bien, que es arroz. Entonces, si aquí tenemos varias columnas, yo podría decir cuáles de esas columnas con relación a este ID de producto, yo quiero que sean consolidadas. Bien, ¿por qué? Porque a nivel de base de datos es menos complejo trabajar de esta forma y hace que el sistema sea mucho más rápido. Entonces, muchas veces se va a encontrar que cuando se le genera, el departamento de tecnología le genera un reporte de Excel en base a una cantidad X o a los productos vendidos en el mes o a los diferentes modelos de producto en stock, sin número de reportes que se pueden generar, es muy probable que tengan un campo como este, que quizás por temas de que quizás el usuario final no lo identifique o no le sea de utilidad, el mismo departamento de tecnología, que es quien lo genera regularmente, elimina este campo. ¿Eh? Entonces, la idea es básicamente que nosotros poder incluir desde los 2 libros, desde un libro, tanto el ID como el nombre del producto y también el precio en un mismo libro, sin la necesidad de hacer copy-paste. Bien, entonces, para hacer esto, aquí tenemos la hoja query, que es donde vamos a hacer la importación. Vamos al menú data nuevamente. Y aquí tenemos las opciones de get and transform data. Aquí tenemos todas las funcionalidades para nosotros importar información desde recursos externos, dígase archivos CSV, recursos externos como tal. En este caso, si lo queremos hacer desde una página web, desde una base de datos, conectado directamente a un sistema de la empresa, un ERP o un CRM. Bien, se pueden hacer también o desde un rango de tabla determinado. En nuestro caso vamos a utilizar la opción Get Data, donde nos da más información detallada. Podemos incluso importar información sobre alguna plataforma virtualizada como Microsoft Azure, que ya es nativo de lo que es la familia de Microsoft. Y en el caso de nuestro, vamos a utilizar, aquí hay algunos conectores que son un poquito ya un poco más viejos, como son el OBDC, el Blank Query y así sucesivamente, pero todavía están soportados. Vamos a utilizar en este caso, nosotros vamos a utilizar From OBDC, que es la que vamos a utilizar. Y cuando nos ejecuta el asistente, perdón, creo que aquí, un segundo. Aquí hay algo que no está bien, déjame ver. Estos son diferentes archivos que yo puedo importar desde SQL, que es una base de datos, un manejador de base de datos. Pero acá debe permitírmelo desde acá. Ok, lo que pasa es que esto cambió un poquito. Esta ventana que tenemos acá, si lo vemos en la guía, no sé si tengo la guía abierta todavía. Vamos a abrirla porque es importante que vean la diferencia. Cuestión de que si tienen una versión similar a esta, puedan ver las diferencias. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, aquí, hasta aquí estamos bien, que es en Microsoft Query.
Aquí lo tengo en OBDC, pero aquí tiene que decirme la parte de query. MS query. Vamos a ver si es que no lo estoy viendo. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Fue el idioma. Bueno, entonces vamos a hacerlo from OBDC. Vamos a ver qué pasa. Esta opción que tengo acá es muy similar a esta que tengo acá. Bien, que es esta que tengo acá. Si se fijan, aquí tengo DBase, MS Access Database, Excel Files, que aquí lo tengo como Excel Files. Tengo aquí otras opciones, por si en dado quiero hacer alguna consulta SQL. Le voy a decir OK. No, ya aquí me pide la conexión a la base de datos vía OBDC, no es esta. Permítame hacer el cambio, por si acaso hay algo que no, con el idioma que no esté identificando. A ver. Sería este, from Microsoft Query. Debe ser este. Vamos a ver. A ver. Este sí es. Entonces, acá debe ser from Microsoft Query. ¿Eh? Entonces, esa es la opción. Perfecto, perfecto. Perfecto. Lo colocamos, no hay problema. Entonces, from Microsoft Query sería esta, ¿verdad? Entonces, aquí seleccionamos la opción de Excel Files. Un punto interesante que a tomar en consideración es que cuando seleccionan Excel Files, que le dan un clic aquí a opción, nos dice uno más o más de los folders en el archivo de búsqueda no son aceptados. Ok, aquí en este caso yo no he agregado ningún archivo de búsqueda, lo voy a agregar por acá. Y aquí es donde vamos a buscar en la carpeta del escritorio. En este caso la mía se llama, vamos a ver, creo que se llama consulta ejemplo de query. Bien, y aquí vamos a seleccionar el tipo de archivo. Debe ser acá. Aquí debe aparecerme cualquier tipo de archivo. Vamos a ver. Presiono OK. Vamos a buscar aquí el escritorio. Desktop. Documento, documento. Aquí está desktop. Y luego ejemplo de query. Vamos a ir atrás para así mostrarlo nuevamente y así recapitular. Tenemos el archivo nuevo, ¿verdad? La carpeta nueva que es Microsoft Query. Estamos entonces en menú data, get data. Acá vamos a utilizar from, other resources. Y aquí vamos a indicar que Microsoft Query. Bien. Una vez nos abre acá el asistente, vamos a seleccionar Excel Files. Excel Files. Acá no sé por qué me tarda un poquito, pero sé que viene, tarde o temprano. Aquí está. Excel Files,
Presiono OK. Ya no tienen que hacer la búsqueda por acá, sino buscarlo directamente aquí. OK. Y ya entonces acá van a buscar en su escritorio. Recuerden que aquí siempre les va a abrir dentro del usuario, el usuario en mi caso Eduardo Villar, sus documentos. Entonces, ¿qué hago? Le doy doble clic al usuario para que me saque de mis documentos. Y entonces busco acá la opción Desktop. Si ahí fue que lo guardaron. Dentro de Desktop, yo tengo una carpeta que se llama Ejemplo Query. Y aquí tengo los dos archivos que voy a trabajar. Entonces, el primero que voy a insertar es el producto, porque es el que tiene el nombre del producto. Así la columna se va a ver ID, nombre de producto y el precio del producto. Si elijo precio, entonces él va a insertar primero el libro de precios. Entonces voy a tener ID, precio del producto y por último el nombre. Entonces ahí va a ser como un poquito complejo visualmente nosotros poderlo identificar, porque casi siempre tenemos el producto y a la derecha tenemos el precio. Entonces, vamos a agregar aquí el producto. Aquí me indica que ese libro de producto tiene 3 hojas. Y si es así, aunque solamente hay información en la hoja 1. Le voy a decir aquí que quiero que me pase todos los datos, las diferentes columnas que yo quiero hacer consulta, solamente son 2. Y aquí si yo quisiera, por ejemplo, agregar algún filtrado de datos para que me lo filtre, por ejemplo, por los productos de mayor a menor y así sucesivamente, lo podemos hacer. O el nombre de manera ascendente, los productos también lo podemos hacer. En este caso no lo vamos a utilizar, pero sería solamente seleccionarlo y seleccionar aquí el tipo de ordenado que yo quisiera. Y igual acá el sorteo, bueno, si es en este caso en base a uno de estos productos, si es ascendente o descendente. Ya estando acá, tenemos varias opciones que realizar. Si queremos, por ejemplo, retornar la data a Excel, no tendría mucho sentido porque simplemente retornaríamos el archivo que acabamos de agregar, que fue el archivo de el ID del producto y el nombre del producto. Y para hacer eso, yo abro el archivo y dataset. Bien. Entonces, tengo esta otra opción que me dice ver la data o editar la consulta en Microsoft Query, que es la opción que vamos a utilizar. En este caso, voy a decirle finalizar. También tenemos la opción de guardar esa consulta que estamos haciendo. Por el momento no es necesario. Digo finalizar y ya aquí él me va a abrir el asistente de Microsoft Query, en donde ya yo puedo ver aquí la hoja de ese libro que yo inserté, que tiene el ID del producto y el nombre del producto. Ya si quiero agregar una tabla adicional o una hoja adicional, entonces puedo venir por aquí por Table, agregarla acá o directamente por acá y agregarla directamente. Puedo seleccionar aquí el archivo y aquí es donde está la dificultad que le decía con relación al asistente, que por ejemplo todavía en la versión de Office 365, Microsoft no sé por qué razón no la ha actualizado. Y es que por ejemplo acá yo no puedo visualizar hasta el final el nombre del documento. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esa, es muy probable que si le doy a agregar me diga que ya existe porque ese fue el que yo agregué acá. Exacto. Mírenlo aquí donde me dice, la tabla que tú estás intentando insertar ya está agregada, que es esta. ¿La quieres agregar nuevamente? Si le digo ok, él lo va a hacer. Pero no tiene sentido. Entonces ya sé que si no el de abajo, el de arriba. Y esa fue una de las razones por las que yo hice una carpeta para colocar esos archivos para poder identificar. Bien. En este punto. Entonces, aquí selecciono especifico la hoja del libro que quiero agregar. Acá, esta era la opción que estaba buscando ahorita, muy importante. Deben verificar en opciones, cuando estén en este punto, que vayan a agregar la tabla, que tengan todos estos cotejos seleccionados. Puede ser en ocasiones, si su sistema no está bien configurado, o no está del todo configurado, así como para modo avanzado, que no tenga alguna de estos cotejos. Entonces, al momento de insertar la tabla, le diga como que no la encuentra y situaciones como esa. Entonces, por esa razón, lo seleccionamos todos. Le decimos agregar y ya aquí tenemos nuestra segunda hoja del segundo libro. Si se fijan aquí el nombre es diferente. Hoja 1, símbolo de peso, y aquí tenemos hoja 1, símbolo de peso, underscore 1, en donde ya tenemos aquí información diferente.
Ya, ¿qué nos queda? Nosotros poder enlazar esas dos tablas para nosotros entonces poder aquí agregar esos valores que queremos agregar de esas. Entonces, vamos a decirle por acá por table. Si se fijan, anteriormente solamente me aparecía aquí el add tables, no me aparecía ni el remove ni el join. Si le digo, si selecciono esto acá, por ejemplo, tengo la opción de remove. Bien. Si no tengo nada seleccionado, no me aparece esa opción habilitada. Pero sí tengo la opción de join, que es el enlace, en donde yo le puedo decir aquí qué yo quiero que se haga. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo decir, del lado izquierdo, que es esta hoja, el ID del producto, cuando el del lado izquierdo, el ID del producto sea igual al del lado derecho, al ID del producto, o sea, la columna de ID, 25061, 25061, ¿qué yo quiero que haga? Solamente guarda desde la hoja 1 y desde la hoja 1 underscore, que es este que está aquí. Y desde la hoja 1 símbolo de peso, que es esta que está aquí. Cuando esos dos ID de productos sean iguales. Bien. O sea, cuando ya son iguales, tú vas a guardar las informaciones de las dos hojas completas. Solamente vas a guardar esas informaciones de ID de producto y ID de producto cuando sean iguales. Entonces, cuando esto vuelva y coincida, si yo selecciono el 2, por ejemplo, guarda todos los valores de hoja 1, que sería esta, o sea, los valores quiere decir las columnas, ID de producto y precio, y solo los registros desde hoja 1 peso, que es esta que está aquí, donde hoja 1 ID y hoja 1 ID sean igual. O sea, él va a tomar de esta hoja solamente la columna ID, porque es la única en la que van a coincidir, y de esta que está aquí va a tomar el precio solamente, aparecería aquí solamente el precio. Bien, el ID y el precio. Y la tercera, que es la opción que yo utilizo con frecuencia, es cuando estos dos coincidan, todos los valores desde hoja 1 peso y solamente, o sea, de 1 peso, o sea, vamos a tener el ID del producto y el nombre del producto que es el que tenemos actualmente. Y solo el registro de la hoja 1, de la School 1, donde ID y productos sean iguales. Bien, entonces aquí él me va a agregar tanto el ID del producto y tengo la opción aquí de agregar el precio. Le voy a decir aquí agregar. Ya vemos acá que él me hace el enlace entre una y otra tabla. Le digo aquí cerrar y ya acá yo puedo ir seleccionando, por ejemplo, de hoja 1, el precio del producto, por ejemplo, y ya aquí yo lo tengo agregado. Si tuviese otras tablas o otras, en este caso columnas, pudiera también ir agregando acá. Entonces, ya yo teniendo esta información, yo puedo hacer varias cosas. Puedo guardar esto como una consulta, como un query file, que yo lo puedo ejecutar cuando quiera, y él automáticamente va a traer esos datos. O puedo devolverla a Excel, devolver la data de Excel, pero ya con este formato a la hoja nueva que estoy creando. Bien, entonces simplemente le digo acá que me lo lleve a la hoja nueva. Él me va a pedir que si lo quiero en un formato como tabla, lo quiero como un reporte de tabla dinámica o si lo quiero con un reporte de gráfico dinámico. Ya eso va a depender de cómo lo queramos. En este caso yo lo voy a pedir como tabla y va a ser en la hoja existente, que es esta que tenemos acá, y podemos incluso especificar que sea en un rango de celda específico, que sea en una nueva hoja dentro del libro que tenemos abierto. Entonces le decimos aquí, OK, y ya él me va a insertar acá los diferentes datos con un formato de tabla que podemos ajustarlo aquí en la parte del menú flotante. Y también tenemos aquí la parte del filtrado de datos que también lo podemos hacer para mostrar específicamente la información que andemos buscando. Bien, entonces este archivo tal cual es el que deben cargar a la plataforma ya con estos datos hechos. Y una vez entonces yo vuelvo nuevamente acá a Microsoft Query, yo
bueno, ya aquí yo me doy cuenta que esos datos han sido importados desde allá. Bien. O si me ubico en otra columna, como esta, por ejemplo, ya aquí me va a permitir yo hacer otra importación diferente. ¿Lo ven? ¿Alguna duda sobre estos que hemos visto hasta ahora? Es la parte más compleja de la práctica. En este caso, al principio, por el tema del idioma, se me extraviaron algunas cositas, pero gracias a Dios todo salió bien. Vamos bien, profe. Ok, excelente. Hay algunas personas que todavía no acceden a la plataforma, ¿eh? Eso me preocupa, pues a partir del domingo, para los grupos del jueves y del viernes, los que no hayan podido acceder, automáticamente el sistema a la medianoche los va a colocar como, en este caso le dice suspendido. Bien, a los que no hayan accedido a la plataforma. O sea, que si conocen a alguien que, incluso yo creo que envié unos cuadros con las personas que no habían accedido todavía hasta principio de semana, para que así lo tengan en cuenta. Pero vamos a seguir avanzando. Ok. Entonces, la última actividad es la actividad 3. Aquí no hay mucha complejidad. Todavía estamos calentando, ¿eh? Ya a partir de la semana que viene empezamos a ver algunas cositas más interesantes. Entonces, por acá tenemos el documento del texto TXT que les había dicho anteriormente, que fue el documento plano. En el caso nos está pidiendo el primer paso que descarguemos de la plataforma el archivo requerido, que es este. Y utilizando la función importar archivos de texto, identificar el separador y realizar la importación de los datos situados en el archivo de G. En este caso vamos a hacerlo para que quede disponible en la hoja 2 y debemos guardar el documento como un archivo de Excel y cargarlo en la plataforma. Entonces ya saben que al final tenemos acá 3 coloque aquí para colocar cada una de las actividades. Bien. Si volvemos por acá, vamos a ir a la hoja 2 y vamos a utilizar la misma opción en el menú Data, Get Data, y aquí vamos a utilizar From File, desde archivo. Y aquí vamos a utilizar la opción From Test o CSV. En este caso vamos a utilizar Test, pero el CSV es un archivo delimitado por comas. Bien, en este caso el CSV es un archivo que es utilizado por Excel, lo generan por lo regular en algunos programas cuando se van a exportar información desde los sistemas corporativos, se utilizan CSV y ya él por defecto trae utilizando como delimitadores entre una columna y otra la coma como separador. Bien, entonces por eso se llama CSV y es muy utilizado. Entonces, si vamos por acá al desktop, vamos a ir nuevamente a la carpeta que ya tenemos, que es el ejemplo de query. Aquí tenemos los datos de ejemplo. Y aquí se va a abrir un asistente diferente al que tenemos en la guía. En este caso se nos abre este asistente. En la guía, por acá, en la guía tenemos un asistente que es... por acá, este que está acá. Bien, miren aquí la diferencia que hay entre uno y otro. Si se fija acá, yo tengo algunos estándares que puedo seleccionar el origen. No les recomiendo debido a que es difícil nosotros identificar cada uno de estos porque son diferentes zonas geográficas a la que están ubicados. Entonces, aquí lo que le recomiendo utilizar la opción de transformación de data. Según la guía, les va a ir invocando y también los audiovisuales de la plataforma, porque todavía no están actualizados. Le van a pedir aquí que le dé siguiente. Les va a aparecer este cuadro, el cual no nos aparece acá. Entonces, si le digo, por ejemplo, acá Transform Data, ella les va a abrir un asistente que le va a dar la opción
de nosotros utilizar funciones adicionales que no tenemos acá. Si se fijan aquí, yo simplemente conozco si es una versión anterior a 2016. Pueden aquí seleccionar el separador. Si es una tabulación, quiere decir que es un tab, espacio mayor a la barra espaciadora. Si es un punto y coma, lo puedo seleccionar acá. Si es una coma. Luego de que yo visualmente acá en este ejemplo de data pueda haber identificado cuál es el delimitador entre una columna y otra. Bien, lo identifico visualmente y lo puedo seleccionar aquí. Si no es ninguno de estos, puedo seleccionar otro y con el teclado insertarlo en este campo acá. Y ya automáticamente me va a mostrar la data de esta forma en una vista previa de cómo va a quedar la data colocada en la tabla de Excel. Ya al final, cuando le decimos en dónde queremos que se inserte, se va a colocar en Excel de esta forma, de una forma estructurada, y así podemos ya trabajar como si fuera una tabla normal. Si tiene valores numéricos, podemos hacer cálculos sobre ellos sin mayor dificultad. Bien, entonces, en el caso de el Excel 365, en este caso nos trae la información así plana como la tenemos acá, y aquí podemos hacer un split by column, en un separador por la columna, y aquí podemos, si se fijan, aquí tenemos muchas más opciones a las que teníamos en el asistente anterior, la cual en el anterior solamente teníamos un delimitador o el delimitador y seleccionábamos el delimitador. Pero aquí, por ejemplo, podemos delimitar, porque no siempre la data va a venir tan amigable como en este caso, que tiene un separador tal cual. Puede ser una cantidad de caracteres, las cuales definan el ancho de una columna, por ejemplo. Y que, por ejemplo, en el caso de fecha, tiene 5 caracteres, las 5 letras, pero vemos que las letras aquí debajo, las fechas son mucho más extensas. Tenemos 4 con el año, 2 entre el mes y el apellido. Si fuesen 2 dígitos cada uno, serían 4 más los separadores de la fecha, estamos hablando de 10 caracteres. Entonces, si fuese por el número de caracteres, me imagino que aquí en la data se incrementaría en valores a la derecha, a la izquierda, o 0, o espacios, para poder utilizar esta opción del número de caracteres por columna para identificar. Entonces ya ahí, ¿qué va a hacer el asistente? Va a decir, ok, este primer valor cuenta con 10 caracteres. Sí. Ok, cuando al décimo, ya al 11avo, ahí tú vas a cortar. Y ya esa es la primera columna completa. Bien. O por la posición, o si tengo una letra mayúscula, una letra minúscula, o si tengo un dígito que no sea un dígito como tal, un dígito decimal o binario, también lo podemos utilizar. En nuestro caso, vamos a utilizar, utilizando el delimitador, y aquí él me va a dar una opción similar a la que vimos en la tabla, similar a esta opción, esta que está aquí arriba. Bien, donde yo puedo aquí seleccionar el tipo de separador. Aquí. Aquí ya él identificó, porque él analizó la data y ya identificó aquí el delimitador entre una y otra columna. Bien, y por eso aquí me dice personalizado. Si yo hubiese podido aquí utilizado una coma, el símbolo de igual, y todo esto que tengo acá, el espacio, el tab. Bien, entonces, en el caso de esta en particular, haría la función de others acá, de otros. Entonces, aquí por eso dice personalizado. Entonces, ¿cómo lo va a separar? En cada ocurrencia del limitador, o sea, cada vez que hay un delimitador va a ser una columna, y así sucesivamente. Hay opciones aquí más avanzadas que ya es importante aquí que si se fijan, ya él automáticamente contó la cantidad de columnas que va a tener la tabla en base a la cantidad de limitadores. Le digo que ok, él hace la transformación, aquí la veo cómo está. Si quiero hacer algún filtrado de datos, lo puedo hacer. Antes de retornar a Excel, puedo hacer todo ese rejuego con los datos. Si quiero eliminar alguna columna, alguna fila, también lo puedo hacer. Si quiero mantener alguna, lo puedo hacer antes de.
Y ya entonces si quiero devolver esos datos Excel, entonces puedo utilizar aquí la opción de cerrar y cargar, donde ya estando acá, presiono acá y ya él automáticamente me trae los datos y me lo coloca acá, tal y como nosotros indicamos. Los delimitadores se eliminan porque no son parte de la data. Son, como el nombre lo indica, delimitadores. Ya estando acá, por ejemplo, podríamos aquí, si se fijan, el encabezado tiene vino como parte de la data, pero Excel no lo vio como tal. Ya aquí, entonces, si yo quiero eliminar este encabezado, puedo eliminarlo directamente aquí en menú flotante y ya automáticamente podría yo aquí utilizar este como un encabezado nuevo o aplicar un filtrado nuevo en base a estos datos que tengo acá. Bien. ¿Alguna duda o aclaración sobre lo que hemos visto hasta ahora? No está muy complejo este último, ¿verdad que no? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Luego de esto, tenemos por acá debajo lo que son la grabación del enlace ya del encuentro de hoy, el cual lo vamos a estar compartiendo más tarde. Y cualquier duda que tengan, saben que estamos en la mayor disposición para apoyarles. Si no tienen dudas adicionales, sería todo por el encuentro de hoy, señores. Espero que les haya gustado la clase y hasta el próximo jueves. Muchas gracias, profesor. Bye. Bye, bye. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.